Bueno, estamos en viernes, inicio del fin de semana, nos tomamos algunos permisos, vamos a hablar con Jessica Müller. Recuerden ustedes que, bueno, ella es psicóloga, desde el mismo momento en el que empezamos la cuarentena pudimos conversar con ella, nos trajo, bueno, varios lineamientos de cómo manejarnos en estos tiempos tan especiales y bueno, ahora también nos sigue acompañando desde esa perspectiva. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Lili, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Yo me escucho con retorno, no sé si ahí está mejor. Ahí Ahí está, estamos. ahí corrigió el director. Jessica, Perfecto. ¿de qué manera, cómo nos das, qué consejo nos darías sobre cómo manejar hoy por hoy la ansiedad, el estrés a esta altura ya de la cuarentena? Ujú. Mira, antes de hablar un poquito de esto que vos me habías Sí, planteado ayer, de que podamos conversar un poquito sobre el estrés, me gustaría comentarte y comentar a todos los que nos están viendo que mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces qué nosotros estamos importante. como en un mes súper revolucionado, un montón de actividades, hablando por un montón de lugares de lo que implica la salud mental y no solamente hablar de todo tipo de patología. Vos sabés que el estrés por momentos es esperable, es decir, nosotros hoy vamos a charlar un poquitito sobre cómo afrontar el estrés en un momento donde tenemos, recién hablábamos, dos localidades que están aisladas, con circulación comunitaria. Este, cómo afrontar el estrés esperable que eso genera, porque si alguien no experimenta estrés, en realidad sería lo sospechoso. Es como que si nosotros estamos ante una situación de duelo y si vamos a algún lugar, por ejemplo, a un velorio y hay alguien que no está manifestando esas emociones de angustia, llanto, en realidad el que nos llamaría la atención es esa persona, no quien esté llorando y capaz gritando, suponete. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo, experimentar estrés es una reacción emocional esperable, primero, ¿sí? Entonces, por ahí entender que nuestras emociones muchas veces no se trata de que sean buenas o malas, simplemente son parte de la vida que nos permiten atravesar ciertas situaciones. El estrés es una emoción que surge ante algo nuevo. Por lo tanto, es normal que pase lo que pase. Ahora yo veo cómo puedo tramitar o gestionar, que se dice así, la gestión del estrés, con los recursos personales. Pero dentro de este mes de la salud mental, y por ahí no solamente hablando de lo que es prevención de los trastornos mentales, también la salud mental es la promoción de la salud mental. Justo ayer estuvimos haciendo un vivo sobre la comunicación asertiva, sobre la empatía, sobre la solidaridad y es sumamente necesario en estos días. Eso también es salud mental y no solamente la prevención de los trastornos mentales o la rehabilitación o el tratamiento de los mismos. Entonces, por ahí está bueno que de acá en adelante todos los que vamos escuchando esta palabra salud mental, seamos un poquitito más conscientes de que cuidar nuestras emociones, cuidar nuestra salud mental, no solamente en tiempo de pandemia, no solamente en tiempo de estrés, sino siempre como un continuo, es como ir al nutricionista para alimentarnos de manera sana. Bueno, capaz de empezar a leer, a investigar sobre emociones, sobre cuáles son esperables. Eh, hay personas que se sienten muy angustiadas, muy estresadas, y yo les pregunto por qué tendrían que estar felices y relajadas y no encuentran motivo. Entonces, es ahí donde uno empieza a trabajar que el bienestar, la felicidad tiene, o las emociones positivas, tiene que ver con un resultado más que con un acto aislado, y un resultado de acción mía. Entonces, lo que vos estás planteando y lo que vos me dijiste ayer, que te gustaría que conversemos sobre el estrés, en realidad es cómo afrontar algo que es esperable que experimentemos. Si bien, viste que al principio del aislamiento se experimentaba mucha angustia, mucha irritabilidad, mucha ansiedad, mucho miedo, ¿sí? Hoy eso fue modificando y se está experimentando más cansancio y fatiga o enojo, emociones diferentes que las que experimentamos al principio. Ya la gente no está con tanto miedo, sí se siente muy estresada ante la situación que nos está tocando atravesar. Estoy hablando de Formosa en general, no estoy hablando de Belgrano
Claro, sí, tal y cual. Estamos hablando de etapas por las que hemos estado pasando. Digo, coincidimos en tantas cosas desde este lado también porque se ve eso en las entrevistas que hacemos, en la gente, el cansancio, la impotencia, más allá del miedo claro, que ¿qué pueda es lo que generar, ¿no? vos notás en las personas cuando las entrevistás y cuando Sí, tal hablas con cual. ellos? ¿Cuáles son las... cuál- cuál- Sí, tanto el vecino común como inclusive hasta los mismos funcionarios, los que se encargan de dirigir o los que se encargan de cuestionar lo que se está dirigiendo o apoyar en alguna instancia, pero generalmente cuestionan, que son los de la oposición, se nota como que ya, además del vecino común, ¿no? A la hora de hablar de la cuarentena, a la hora de explicar cómo la está pasando, tanto el que sale a trabajar porque puede hacerlo como el que se tiene que quedar en casa, ese cansancio, ya decía, ¿hasta cuándo? Y falta mucho, es difícil la sí, situación. es mucho tiempo, pero a ver, cuidar nuestra salud mental, Lili, no va a ser que cambiemos las medidas eh, que el Consejo Provincial nos da para que nos cuidemos. Yo también pensaba en relación a los funcionarios que hace más de 200, creo que hoy sería el parte 212, Sí, si tal mal no cual. recuerdo. Hace 212 días se juntan para trabajar en acciones y uno los ve todos los días casi las mismas caras Sí. y eso va a generar un cansancio acumulado. Hoy se está hablando de estrés masivo, de un estrés que, vuelvo a insistir, lo estamos atravesando todos, es esperable que experimentemos y es momento, ayer cuando hablábamos de asertividad, hablábamos de poder comunicarnos de manera adecuada, pensábamos que en realidad, fíjate que el bienestar tiene que ver con, hay un estudio que se hizo, un estudio longitudinal que se hizo de más o menos 70 años, donde se empezaron a investigar niños pequeñitos, esto fue un estudio de Harvard, y todos los años, la mayoría de los años de su vida, lo que se estudió fue que las personas que tenían buenas habilidades comunicacionales, que sabían hablar de lo que les pasaba, sabían comunicarse, es decir, el contenido de la comunicación era adecuada, la forma en que se comunicaban era la adecuada, la situación que elegían para comunicarse era otro factor que era tenido en cuenta. El modo de expresarme, porque no es lo mismo que yo te diga, Jessy, ya estás conectada y te vas a conectar o no, ¿no? Todo eso va modificando el receptor, si la persona que me tiene que escuchar está en condiciones de escucharme o no, Claro. ¿y cuál es el objetivo de comunicarme? Bueno, se encontró en esta investigación que es increíble, hay una charla TED, la vamos a subir a nuestras redes para aquellos que les interese la puedan ver, que las personas que gozaban de mayor bienestar y felicidad eran aquellas personas que se sabían comunicar. Y en este momento, cuando estamos estresados, cuando estamos enojados, cuando estamos agotados, uno de los factores más importantes es aprender a comunicarme, porque si no, empiezo a tener dificultades en mi entorno, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, en el trabajo. Estoy estresada, estoy irritable, estoy enojada. Entonces, aprender a registrar mis emociones y aprender a desarrollar habilidades comunicacionales adecuadas, habilidades sociales, me va a permitir afrontar mejor esta situación. No la va a modificar, porque yo no puedo modificar el virus, yo no puedo modificar las normas de la provincia, no puedo modificar lo que el presidente de nuestro país determina. Yo lo que puedo modificar es mi forma de afrontarlo, es ahí donde está la salud mental. ¿El Sí. estrés voy a experimentar? Sí. ¿En qué medida? Hay medidas que donde yo siento una situación me desborda, yo siento que no puedo consultar con un profesional de la salud, este, hay que trabajar para desarrollar desarrollar habilidades comunicacionales, por ejemplo, es una gran forma de afrontar el estrés. Evita problemas. Jessica, te agradecemos muchísimo No la es capaz comunicación. Sí. a comunicarme al estrés que no modificar, digamos, de
Estamos teniendo unos pequeños problemitas con la comunicación, se escucha cortado, pero bueno, te agradecemos muchísimo Ahí la volvió. comunicación. Ahí volvió, sí, mejor. Eh, te agradecemos Ay, mucho el tiempo porque ustedes se levantan y ya empiezan, es todo un grupo de psicólogos que ayuda a la así es la gente tecnología. Vos sabés que esta semana estamos con un internet horrible, en todos lados, así que sí. bueno, pido, voy a pasar a darte por ahí los que para ahí a aquellas personas que nos están escuchando les pueda servir Tal cual. antes que se corte de Sí, nuevo. Bueno, en primer lugar, reconocer lo que yo puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. La queja es una emoción que surge ante algo ante algo que no me gusta y quiero modificarlo. ¿Ok? Si no lo puedo modificar, que el semáforo se me pone en rojo, no lo puedo modificar. Tengo que ver cómo puedo hacer para aceptar esa situación, ¿sí? Y buscar forma de afrontarla. Por ejemplo, bueno, escucho buena música que me relaje en el auto, tengo rico aroma en el auto, bueno, no sé, lo que fuera. Disfruto el viento de la mañana, el fresquito. No puedo modificar el semáforo. Entonces, hay situaciones en este momento de pandemia que no podemos modificar. Y no intentemos modificarla, no vayamos contra eso. Reconozcamos aquellas cosas que no puedo cambiar para cambiar también la perspectiva que yo tengo de las cosas. El pesimismo y el optimismo surgen de la misma rama. Ser pesimista me lleva a experimentar un montón de emociones negativas. Ser optimista, y cuando digo optimista, acá tipo, ay, la psicología positiva, tampoco todo es color de rosa, no. Estamos hablando de tratar de ser optimista, nos condiciona y nos pone a nosotros con energías diferentes para afrontar una situación, con un poquito de esperanza, con optimismo de que algo positivo puede pasar de acá en adelante, algo puede salir que sea bueno. Depende de la actitud que yo tengo a. Si además de la situación de pandemia, si además de las cosas que no puedo cambiar, me pongo pesimista, bueno, vamos incrementando nuestra balancita de estrés. Entonces, es importantísimo por ahí tener una visión más optimista, no irrealista. Voy a decir, a veces se habla de las emociones positivas como algo, uy, bueno, pero en este momento, sí, en este momento son necesarias. El humor es una gran estrategia para atravesar esta situación. Por otro lado, evitar las situaciones estresantes, tratar de anticiparnos a ellos y saber qué situaciones pueden generarnos más o menos estrés que no tengan que ver con lo que no puedo cambiar, sí evitar las situaciones estresantes que yo puedo evitar. Para poder hacerlo tengo que estar más consciente de las cosas que estoy viviendo y saber que determinada situación me puede generar estrés. Entonces, si yo me preparo mejor, voy a experimentar niveles más bajos de estrés. Y el nivel que yo ya estoy experimentando porque la vida misma me está generando estrés en este contexto, bueno, le evito sumarle más condimento a esa situación. ¿Ok? Hacer ejercicios. Seguimos insistiendo en el estilo de vida saludable. La actividad física nos libera en el cuerpo un montón de cosas que nos genera bienestar, oxigena nuestro cerebro, por lo tanto, genera una mayor tolerancia a la frustración, disminuye los niveles de estrés, estabiliza las alteraciones a las personas con alteración en el estado del ánimo. Entonces, hacer actividad física me permite a mí, por así decirlo, pensar con mayor claridad, afrontar las situaciones que me toca con el cerebro más sereno. Y esas personas que no lo hacen, les cuesta más afrontar y tienen que capaz buscar otro tipo de recursos para afrontar el estrés. Hacer algo que te gusta. Por ahí nos estamos olvidando de hacer esas cosas que antes nos encantaba. 7 meses ya una situación donde capaz lo que nos gustaba era salir a cenar afuera, ir al cine, ir a Corrientes, viajar. Es algo que no lo estamos pudiendo hacer y no nos estamos dando el tiempo de pensar una nueva actividad que nos permita experimentar placer, que podamos disfrutar. Yo por ahí pregunto qué cosas que amás estás haciendo y no hay muchas respuestas positivas a eso. Entonces, un gran recurso para contrarrestar la balanza del estrés es hacer cosas que disfrutamos, que nos generen placer, emociones positivas. Aprender
Nuevas formas de relajarse es otro de los tips. Meditación, vela, música que nos relaje, la famosa musicoterapia, terapia. Hay un montón de meditaciones guiadas en Spotify, en YouTube, lo vamos a buscar de cualquier lado para trabajar la meditación, por ejemplo, para relajar. ¿Okay? Cada uno encuentra su forma. Yo amo relajarme con velas y la luz apagada a la noche. Algo que disfruto mucho, a veces mis alumnos se ríen porque doy clases con velas. Todo Porque sirve, sí, realmente, ¿me todo escucháis? sirve. A veces estoy con los ojos cansados y bueno, es como mi forma de relajarme con una buena comida, conectarnos con nuestros seres queridos. No nos tenemos que olvidar de que uno de los factores más importantes es un grupo de contención, tanto la familia como amigos que acompañen. Un buen grupo de personas que estén ahí para abrazarnos, para escuchar lo que nos está pasando, capaz para darnos un consejo, simplemente para escucharnos. ¿Sí? Es importante consolidar nuestras relaciones interpersonales hoy en día. Dormir lo suficiente, que el descanso sea adecuado, de 6 a 8 horas de corrido. Ya creo que se sabe, uno puede poner en internet técnicas para dormir mejor y aparecen un montón de técnicas que están buenísimas, así que aquellas personas que por ahí están con dificultades en el sueño, que se hablen estas situaciones más al inicio que ahora. Este, en internet hay un montón de tips para poder descansar o tener un sueño que realmente sea reparador. Mantener una dieta saludable, alimentarnos bien, es el combustible que le metemos al cuerpo, frutas, verduras, una dieta equilibrada, las 4 comidas al día, no solo mate, y es como que me estoy hablando. Y por último, aprender a decir que no, Lili, en un contexto donde estamos todos muy cansados, aprender a decir que no, y me echo con lo primero que dije al principio, de manera asertiva, es una forma más de experimentar menos estrés. Así que por ahí esos son algunos de los tips que les puedo dejar para poder atravesar una situación donde hay un montón de situaciones que no podemos modificar, pero sí el modo en que nosotros afrontamos determinadas situaciones lo que va a condicionar los niveles de estrés que voy a experimentar hoy y obviamente prevenir el día de mañana trastornos mentales o padecimientos mentales por hoy no estar gestionando el estrés. Y no estoy diciendo por la pandemia, estoy diciendo por hoy no desarrollar los recursos emocionales de afrontamiento del estrés. Así que bueno, me parece que cuidar nuestras emociones en un tiempo difícil, pues llámese pandemia, llámese duelo, llámese instancias de finales, llámese problemas de pareja, llámese, bueno, lo que sea, estrés laboral, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a gestionar el estrés, desarrollar competencias para hacerlo, trabajar las habilidades sociales, desarrollar una autoestima sana, hablar sobre el perdón, sobre la solidaridad, sobre la empatía, sobre la autoempatía, son cuestiones que tienen que ver con la salud mental y nos van a dar muchísimas herramientas para atravesar la situación que nos toca atravesar. Gracias, Jessica, por la comunicación, ¿eh? Estamos en contacto con sus usuarios siempre. Te mando un besito. Chau, chau. Bueno, Jessica Müller, psicóloga, nos acompañó desde el inicio mismo de la cuarentena en Formosa. Yo recuerdo cuando hablábamos con bueno, el responsable del multimedia Macom, que nos parecía prudente empezar directamente con ese tipo de entrevistas cuando ya Formosa empezó a cerrarse, porque te daban cuenta y te mostraban una manera de tratar de transitar este camino, esta nueva normalidad, porque nada va a ser como antes, esta nueva normalidad de una manera más sana. Así que invertimos nuestro tiempito de viernes como para relajarnos.